sin más, yo creo que Andrea, que va a hacer de Andrea Sáez, que es una de las personas que, como todos los que estamos aquí, ¿no?, está adherida a la comunidad y que está trabajando dentro de algunos de los grupos de trabajo, pues hoy va a ser la encargada de moderar un poco el encuentro y dar un poquito paso a cada una de las partes en las que vamos a estar avanzando y tratando. Así que nada, cuando quieras, Andrea. Gracias, Silvia. Bueno, pues primero, bienvenidos a todos y nada, me alegro de que hayáis hecho el esfuerzo de poder otra vez venir a un encuentro como estos. Como bien ha dicho Silvia, voy a moderar, pero Belén Sánchez, que también está por ahí, si necesitáis algo, vamos a estar pendientes del chat para, pues bueno, contestar vuestras preguntitas, asesoraros un poquito para que pues la presentación vaya fluyendo acorde al teaming. Quería daros la bienvenida también a los nuevos miembros, los que os habéis inscrito, y a los que todavía estáis un poco en el aire de situaros un poquito donde estamos, deciros que desde el perfil de Escuela Cielo Abierto podéis inscribiros a los distintos grupos de trabajo, pues desde investigación, acompañamiento y demás, y formar parte también de los grupos de trabajo que ya están realizando actividades a cielo abierto con, pues bueno, con un feedback muy rico, porque hay un poco de todo, no solamente docentes, son distintos perfiles que al final están involucrados de una manera u otra en la educación a cielo abierto y hay una sinergia de una combinación de personas impresionante. Es un grupo que es abierto, que si vosotros queréis proponer algo y sentís que queréis aportar algo que enriquezca a la comunidad, sentiros libres de hacerlo, porque se va a acoger todas las ideas y todas las propuestas se acogen con mucho cariño y mucho amor. Bueno, pues ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a dos ponentes maravillosas. Tenemos por un lado a Jara Loira, que no sé, la mayoría la conoceréis, es maestra, es pedagoga, es formadora, bueno, todo su recorrido ha sido dentro de la educación. Os voy a resumir bastante toda su trayectoria porque tiene mucho recorrido ella. Es graduada en educación infantil, también formadora y está formada en metodología Bosque Escuela, es técnico deportivo de montañismo en la Federación Madrileña y cuenta pues con diversos cursos de formación en pedagogía activa, en pedagogía Waldorf, etc. Ha sido tutora y coordinadora dentro del aula y bueno, ahora mismo su camino está enfocado más a la formación y acompañamiento en escuelas y familias y generar talleres donde se conecten estas energías. También colabora en el programa superior universitario, en la iniciación y propuestas individualizadas para colegios particulares. Por otro lado tenemos a Silvia Corchero de la Torre, que bueno, la cara que más reconoceréis es que forma parte de la Fundación Paisaje, de Escuela Cielo Abierto, pero es que además de ello, pues también tiene su recorrido. Ella es maestra también de infantil, ingeniera técnico forestal y especialista en aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples. Se forma en pedagogía forestal, metodologías activas y en una educación al aire libre. Es miembro de la red del Seminario de Equipamientos de la Educación Ambiental. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Como veis, tenemos dos perfiles que vienen de dos vías muy diferentes, pero nos van a encajar y nos van a ofrecer una presentación, bajo mi punto de vista, de lo más rico. ¿Qué nos van a mostrar hoy? Pues una aproximación a lo que son las situaciones de aprendizaje y cómo enmarcarlas dentro del marco en el que nos encontramos ahora con la LOMLOE, sin perder la esencia de la escuela a cielo abierto. Entonces, bueno, tenemos un timing, un horario que intentaremos seguir lo más ajustado posible. Si os va surgiendo alguna pregunta, la dejáis en el chat y Belén y yo las recogemos y cuando toque el momento de debate en grupo las ponemos en común, en orden y nada, y los trabajamos. También vamos a dejar por aquí por el chat el link de un Padlet en el que podéis ir también volcando vuestras inquietudes, las ideas que os salen e ir interactuando también pues con las cosas que queráis ir aportando. Y ese mismo documento también se puede generar, o sea que tranquilos que se va a tener toda la documentación, tanto esta grabación dentro de unos días como los materiales que se suban, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando queráis, Jara y Silvia.
Bueno, muchas gracias, Andrea, por introducir un poco el encuentro de hoy y nada, vamos a ello porque yo creo que a mí lo que más me apetece es escuchar a Jara, que en realidad yo voy a presentar un poco lo que son las bases generales de eso que se denomina ahora en la nueva legislación situación de aprendizaje, pero que bueno, que es un concepto ya antiguo, ¿no? Y que manejamos muchos y sobre todo las que sois docentes, enmarcarlo un poco para luego pues dar paso a esa creación, ¿no? De Jara en base a su experiencia y en base también a ese grupo de co-creación que sabéis que iniciamos hace unas semanas a petición de una de vosotras, de Esther, que no la veo por aquí, no sé si ha entrado, ¿no? Pues bueno, que se generó, ¿no? Esa necesidad de trabajar juntos para crear y adaptar pues, esas situaciones de aprendizaje a cielo abierto en un contexto concreto que luego vamos a ir viendo y adaptadas a toda la legislación. Bueno, hemos preparado esta presentación que vamos a ir narrando y nos apetecía mucho empezar, ¿no? Con esta frase, que el aprendizaje es la experiencia, ¿no? Que la propuesta de las situaciones de aprendizaje es que sea algo muy activo, todo lo demás que aportamos es información y vivimos en un momento actual en que la información quizás es excesiva incluso, ¿no? Tenemos mucho acceso a mucha información, pero lo importante es saber qué hacer con eso, ¿no? Y eso es lo que queremos también, el poder transmitir a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes o a cualquiera que a los que nos dirijamos con la actividad educativa que os hemos traído la definición que recoge los reales decretos, ¿no? que muchas de vosotros lo conoceréis, que son esas situaciones y esas actividades que implican que nuestro alumnado, que nuestros niños, que nuestras niñas pasen a la acción, realicen determinadas actividades y actuaciones con el fin de que vayan desarrollando las competencias claves y las competencias específicas, ¿no? Que se establecen en los currículums, y esta es, como nos decía Pepe también en la sesión anterior, en el encuentro anterior, la principal diferencia, ¿no? Con las legislaciones actuales, que el abordaje siempre es un abordaje competencial. Entonces, cualquier situación, cualquier entorno de aprendizaje que creemos donde con un propósito educativo llevemos a cabo una serie de actividades, ¿no? y vayamos alcanzando esas competencias, pues va a ser una situación de aprendizaje y es algo bastante abierto, como vamos a ir viendo. ¿Qué características principales tiene? Pues deben ser situaciones vinculadas a la vida real, ¿no? A la vida real del entorno inmediato de los niños y las niñas con los que estemos trabajando y deben estar contextualizadas, ¿no? Para las características del centro donde estemos, del grupo donde estemos, deben estar adaptadas a ellos, ¿no? Tienen que ser muy vivenciales, significativas, experimentales, ¿no? que permitan en la interacción continua. Y como estamos en esta comunidad que tenemos tanta ilusión porque sean al aire libre, pues vamos a intentar centrarlas en eso, en espacios en el exterior y en espacios en contacto con la naturaleza, ¿no? Que por otro lado, pues también pues la nueva propuesta legislativa nos da pie a eso, ¿no? Debemos tener en cuenta siempre que tienen que ser situaciones de aprendizaje en los que estimulemos la propia autorregulación, la autonomía de los niños y también en todo el proceso siempre el lado metacognitivo, es decir, que estén viendo cómo están aprendiendo en esa interacción, ¿no? con todos los elementos. Tenemos que tener dentro de esas propuestas de actividades que creemos dentro de la situación de aprendizaje también momentos de reflexión, momentos de creatividad, de fomentar el espíritu crítico, ¿no? Es otras características que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, pues activar todo el proceso también cognitivo, ¿no? Y conectar con eso que anteriormente llamábamos contenidos, que ahora se llaman saberes básicos, pero bueno, con esos objetivos que queremos alcanzar en cada una de esas áreas, ¿no? Sin olvidarnos también de que bueno, una situación de aprendizaje a mí me gusta a veces asimilarlo con un pequeño proyecto, ¿no? de ABP, ¿no? Que tenemos que llamar a la acción para resolver algo, plantearnos alguna cuestión sobre la que queramos investigar, que creemos algo, ¿no? Que nos lleve a la acción. Y si esa acción contribuye a la mejora tanto del entorno cercano más inmediato como del entorno social de donde estemos trabajando, pues mejor, ¿no?
Y para eso, pues bueno, pues está bien siempre tener presentes esos retos del siglo XXI, ¿no? Que se plantean y se mencionan, y esos perfiles de salida que buscamos en el alumnado, y también pues el planteamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos dan ahí como un marco ahí muy global, ¿no? Y por último, dentro de las características, pues no olvidarnos de que tenemos que crear situaciones de aprendizaje en el entorno DUA, el diseño universal de aprendizaje, para que cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven, cualquier persona que esté involucrada pueda acceder, ¿no?, a esa actividad sin tener que hacer en realidad ninguna adaptación. Ahí no nos vamos a meter porque el DUA sabéis que es un mundo, y igual que la evaluación nos daría para hacer varios encuentros también y hablar sobre ello. Pero bueno, que lo tengamos siempre en cuenta también, ¿no? Y no nos olvidemos de ello. Vistas un poco las características, bueno, pues la aplicación de las metodologías activas y el enfoque constructivista nos va a ayudar, ¿no?, a abordar estas situaciones de aprendizaje con éxito, a conseguir captar la atención, a mantener motivados a nuestras niñas y a nuestros niños. Y vamos a desarrollarlas en diferentes fases, ¿no? Como os decía ahora, pues la idea en un primer momento es plantear un problema y activar sobre todo las ganas de aprender, el querer aprender, a través de esa primera vinculación emocional, a través de la curiosidad, de la sorpresa, del asombro, ¿no?, de querer investigar o adentrarnos en algo concreto, ¿no? Luego vamos a tener que introducir pues determinadas situaciones, actividades en las que también pues busquemos profundizar en esos conceptos, ¿no?, que decíamos que podemos tener incluidos dentro de cada una de las áreas, de esos saberes, el generar oportunidades para formar conceptos dentro de objetivos, con planteamientos de objetivos claros y precisos que integren esos saberes básicos, y siempre desde ese aprendizaje significativo y cooperativo, ¿no? El procesamiento de la información. Con todo eso que les vamos a ir proporcionando al alumnado, pues tenemos también que dejar momentos y espacios para que se pueda sintetizar, que se pueda analizar todo lo que les está llegando, para activar procesos de inducción, de comparación, de análisis, en definitiva, ¿no? Siempre teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos, y que sean asequibles, ¿no?, y que con una dificultad creciente, ¿no? Después, pues queremos que todo eso que están aprendiendo, que están activando, se transforme, como decíamos, en acción, ¿no? Y que sean capaces de transferir todo lo que están aprendiendo a algo concreto, a una creación, a una idea, a una contribución a esa acción social comunitaria, y sin olvidarnos siempre de que todo esto tiene que ser en un entorno de cooperación y de responsabilidad, ¿no?, de responsabilidad individual y grupal. Y la última fase de la situación pues sería comunicarla, ¿no?, comunicar al resto de nuestro entorno lo que hemos creado, lo que hemos hecho juntos, y por supuesto evaluarlo, no solo al final, sino a lo largo también de todo el proceso, ¿no?, que sería un poco ese planteamiento general. Y bueno, la estructura que tiene que tener, pues hemos organizado un poco la presentación, que es ahora en lo que se va a adentrar Jara y contarnos un poco en base a esta estructura que bueno, que creemos que enmarca bastante bien, pero bueno, que se puede adaptar, ¿no?, en función de las necesidades de cada uno. Cuando hablamos de una situación de aprendizaje, pues bueno, le vamos a dar un título motivador, algo que ilusione, que conecte con el contenido que tiene, ¿no? Pero vamos a tener que contextualizarla, como decíamos, en un lugar concreto y para un grupo concreto. Vamos a incluir una justificación y una breve descripción de lo que queremos hacer. Luego viene un apartado que quizás es el que nos va a llevar más tiempo, ¿no? O no, quizás no. Ahora lo vemos con Jara, de esa concreción curricular, es decir, cómo vamos a ir hilando, ¿no?, todas esas propuestas que hacemos con ese currículum. Vamos a hablar también de la metodología, ¿no?, de qué bases pedagógicas y qué principios vamos a utilizar en el desarrollo de esta situación de aprendizaje. Y aquí sabéis que se abre un mundo enorme, ¿no? Pero bueno, ahora Jara nos contará también un poco más, que la metodología pues la basamos sobre todo en lo que decíamos, de que el alumno sea capaz de construir su propio aprendizaje, ¿no? Después vamos a detallar cuál es la secuencia didáctica de esas actividades, y vamos a recoger también qué propuesta, tanto en esa misma secuenciación didáctica como después, qué propuesta de evaluación vamos a hacer,
Y podemos enriquecerlo con actividades complementarias que pueden implicar a las familias, pueden implicar a colaboradores externos al centro que tengamos, bueno, y luego estrategias de mejora. Entonces, bueno, en base a esta estructura, yo doy paso ya a Jara, porque como os decía, la situación de aprendizaje que hemos enmarcado está enmarcada en el contexto del invierno, porque es el momento que estamos viviendo ahora también, ¿no? Y como os decía, en base a esa propuesta que nos lanzó Esther en el grupo de co-creación, pues la hemos contextualizado para esa situación concreta que ella tiene. Deciros, antes de que Jara empiece, bueno, que esto lo estamos construyendo y como decíamos al principio es algo nuevo para todos. Entonces, lo bonito que nos parece del encuentro de esta tarde es que de esa primera propuesta y con todos los saberes de todas las que estáis, vayamos mejorando ese primer impulso que hemos creado entre Jara y yo y que vamos a seguir trabajando en ese grupo de co-creación. Entonces, bueno, yo ya me callo y deseando escuchar a Jara que nos cuente. Yo te voy pasando, como tengo la presentación compartida, según tú me vayas diciendo y avanzamos. Genial, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar decir que es un placer estar hoy aquí con todas y todos vosotros y sobre todo haber cogido este reto que así ha sido para mí, ¿no? de llevar a lo más concreto pues esta nueva ley. Yo ahora mismo no estoy en el aula, pero sí como docente y la verdad que ha sido muy, muy satisfactorio, ¿no? Pasarlo como más a mi entorno, ¿no? Partíamos un poco con la propuesta de un centro específico que es el CEIP Navarrete el Mudo, en Logroño, que aquí tenemos la siguiente, sí, ahí un poco donde está situado, pues eso, pues ya veis qué espacio, está en medio de unas zonas verdes al lado del río Ebro, una maravilla. Si quieres pasa a la siguiente. Sí. Y bueno, pues es una escuela que en este caso está dirigido al segundo ciclo de educación infantil, tiene 5 aulas interedad, niños de 3, 4 y 5 años. ¿no? Bueno, pues aquí veis un poco máximo 18 alumnas por clase. Bueno, pues seguimos un poco lo que cuenta. Vamos. El horario con el que contábamos, ¿no? Nosotros un poco la actividad, bueno, este es el horario del centro que nos compartió Esther en su proyecto y nosotros donde lo hemos un poco nuestro rato, ¿no? de actividades sería de 9 a 11, más o menos sería como contaríamos con 2 horas. ¿no? En ese tiempo también contaríamos con ir al lugar donde vamos a hacer la actividad y la vuelta, ¿no? al centro educativo. Y bueno, pues también para nosotros era importante también de alguna forma incluir un espacio también para la exploración de ese entorno libre, aunque luego también hay patio y, bueno, y tiempo de juego libre, pero también hay incluir un poco en esa sesión. Bueno, esa es nuestra idea de propuesta. Entonces, la estructura de esta situación de aprendizaje, pues es un poco la justificación, ¿no? de nuestra propuesta, surge del interés de la infancia por lo que ocurre en su entorno natural durante la estación invernal, ¿no? que además es como un reto, ¿no? porque ¿qué pasa con los animales? Algunos dejamos de verlos, otros sí que los vemos, porque los vemos. ¿no? Todas estas dudas, preguntas que pueden surgir cuando salimos al espacio natural, ¿no? pues incluso lo que pasa en nosotras y en nosotros mismos, pues aprovecharlo, ¿no? para hacer la intervención. ¿no? Y bueno, pues aquí algunos de los aspectos, pues eso, cómo podemos también contribuir a su cuidado, a su preservación y bienestar. ¿no? Y aquí incluimos también plantas, personas y animales. ¿no? Me gusta también esa parte de incluir a las personas porque también somos parte de esa naturaleza. ¿no? Bueno, pues la justificación y descripción, ¿no? Pretendemos, ¿qué es lo que pretendemos? Que vivan nuestros niños y niñas, pues en primer lugar, que aprecien y valoren pues, las posibilidades que ese entorno natural tiene para ellas y ellos en esta estación, que muchas veces evitamos salir al exterior. ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esta situación de aprendizaje pretendemos que realicen hipótesis y descubran algunas necesidades de los seres vivos en esta época, teniendo en cuenta las plantas, animales y a las personas otra vez. Descubren la necesidad de cuidar y respetar su entorno natural y a los seres vivos que en él habitan. ¿no?
que manipulen y descubran las características de los diversos materiales, que entren en contacto con esos materiales que nos da la naturaleza en invierno, que muchas veces decimos no vemos nada, y es ir ejercitando esa mirada para ver, ¿no?, qué está pasando en esta estación en nuestro entorno natural, ¿no? Y además también aprovechar para ese uso responsable de estos materiales y de eso que nos ofrece el entorno, ¿no? Y ahí está, pues eso, la parte de ejemplo de la docente o del docente y ese acompañamiento también respetuoso. Bueno, que conozcan con qué recursos pueden o deben contar, también para asegurar su propio bienestar. Volvemos otra vez, somos naturaleza, ese bienestar propio también. Y además es un ejercicio de vínculo que va desde dentro hacia afuera, o sea, desde nosotros hacia los animales, hacia lo que tenemos en ese entorno, y de fuera hacia adentro, porque lo que nosotros vemos que hacen los animales también nos sirve a nosotros para entendernos, ¿no? En esos dos caminos, ¿no? Bueno, pues entonces el reto o preguntas, ¿no?, así que queríamos como que les surgiera es eso, ¿qué ocurre con los animales y plantas durante el invierno? ¿Cómo podemos estar a gusto y con bienestar en la naturaleza cuando hace frío? ¿Qué necesitamos, ¿no?, tanto animales, personas, plantas? ¿Cómo podemos contribuir a asegurar el bienestar de todas? Bueno. Entonces, bueno, pues hay una parte, ¿no?, que hemos realizado de concreción curricular. Yo creo que esta parte la vamos a pasar un poquito rápido, simplemente es para que veáis que está y luego va a estar disponible para hacer, pues eso, podéis hacer una observación más exhaustiva, pero bueno, que se han tenido en cuenta pues todos los aspectos, ¿no?, que el nuevo currículo nos exige, ¿no?, los objetivos competenciales, las áreas, los ODS, la contribución a las competencias clave. Y luego ya está más descrito, pues según las áreas, ¿no?, teniendo en cuenta esas competencias específicas, los saberes básicos, ¿no?, que es, como comentaba antes Silvia, un poco refleja los anteriores contenidos, y los criterios de evaluación según esas competencias específicas. Y esto pues lo hemos ido desgranando según cada área, ¿no? En este caso es el área de crecimiento en armonía. También tenemos en el área de descubrimiento y exploración del entorno y de comunicación y representación de la realidad. Bueno, a mí lo que más me ha costado aquí es no meterlo todo, porque de alguna forma muchas cosas están, al final es que quieras o no las estás trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado quitar, pero otras es que era como muy difícil, como no voy a poner esto, como no voy a poner esto. Bueno, ahí os reto a que si hay algo que hay que afinar, pues que también se admiten sugerencias en esta parte del proceso. Vale, y luego ya pues vamos a la parte más de metodología, que yo reconozco que es la que a mí más ahí me moviliza, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varios aspectos en los que para mí están todos muy relacionados con el último, que es el rol docente facilitador de la naturaleza como aula. O sea, cuando hacemos actividades al aire libre, al final hay un aspecto que lo invade, ¿no?, que es pues la naturaleza, ¿no?, esa naturaleza que nos está acompañando. Y nos acompaña para mí desde varios puntos, ¿no? Tiene un rol docente, al final es un docente más, es alguien que te está ayudando a que esos saberes básicos sean adquiridos de una forma mucho más natural, porque al final es por vivencia, y es un aula, porque es un espacio donde tú estás desarrollando la labor, ¿no? Y además, en este caso, en muchas de las propuestas, con sus materiales y con sus soportes y bueno, todo eso que nos ofrece ese entorno, ¿no? Entonces, que me gustaría aquí explayarme un poquito más en cada uno de los aspectos. Bueno, el primero es el aspecto de la flexibilidad, ¿no? Y he puesto tiempos y espacios, porque la naturaleza, o sea, nos obliga a ser flexibles. En una parte por tiempos, ¿no? Porque tiene también su propio tempo, ¿no? Y a veces incluso nos obliga a que lo que estamos haciendo en ese momento empiece a ser secundario porque nos trae algo que está súper vivo y entonces vamos a aprovecharlo. O sea, estamos a lo mejor hablando de, no lo sé, de las flores y empezamos a ver unos gusanos o unas crisálidas, pues es que tenemos que transformar de alguna forma. Entonces, de ahí tenemos que ser nosotras pues muy flexibles, ¿no? Esa flexibilidad también en cuanto que nos trae también incluso los espacios, ¿no? Porque bueno, el mismo entorno también lo que decía, ¿no? O sea, como que nos favorece
cómo está en ese día, también nos hace que nosotros seamos cada vez más flexibles, ¿no? al estar en ese entorno. Bueno, otro de los aspectos de la flexibilidad es que, por ejemplo, en este caso tenemos un grupo diverso, ¿no? Y en ese estar, pues nosotros también nos adaptamos a esos distintos ritmos que nos traen los niños y las niñas, ¿no? Entonces, por ahí también nos exige esa flexibilidad. Otra de las cosas, de las características, es la estimulación sensorial y la motricidad, ¿no? Estimulación sensorial porque en todo momento cuando estamos en la naturaleza todos nuestros sentidos se están viendo de alguna forma activados. Es una activación suave y muy armónica, pero al mismo tiempo favorece mucho esa integración sensorial. Entonces, otra vez, estamos aprendiendo sin darnos cuenta, por así decirlo, ¿no? Ese rol de docente de la naturaleza. Y en cuanto al aspecto de la motricidad, es porque en todas las actividades, como veréis, está muy presente ofrecer diversas posibilidades de motricidad, o sea, actividades que a lo mejor pueden vivirse con más movimiento, con más calma, como diremos después, y que los niños y las niñas también, según su necesidad, se puedan adaptar, ¿no? O sea, se puedan realmente, o sea, que sea a partir de ellas, no más que adaptar, todo lo contrario, sino que sea a partir de ellas los que pues, deciden, oye, pues vamos a buscar materiales, nos vamos más lejos. O no, mira, yo me quedo aquí, que aquí he encontrado una tierrita o una cáscara de bellota o lo que sea, y yo cojo los materiales de más cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro aspecto que me pareció importante. En cuanto a lo que he dicho antes, ¿no? También esa calma que nos da, que es un reductor del estrés y que ya solo estar en ella, ¿no? nos produce como un bienestar y una sensación más calmada. Y incluso esa no reverberación de los ruidos, ¿no? Como puede pasar en una aula cerrada, ¿no? Que si están hablando todas las personas a la vez es mucho más desagradable o es mucho más difícil estar en bienestar. En la naturaleza esto no ocurre. Y los sonidos se viven de una forma muy diferente, ¿no? Entonces eso también favorece tu propia calma y además ese poder estar un poco según tú necesitas, ¿no? Pues yo necesito más movimiento, yo necesito más calma, pues de alguna forma lo favorece, ¿no? Otro aspecto que era muy importante es el del juego libre, ¿no? Que esté presente dentro de nuestra metodología y que haya esos espacios dentro de las propuestas educativas en la naturaleza, ¿no? Juego libre y no estructurado. Y además, pues eso, en relación con los materiales de la naturaleza. En cuanto al aspecto de comunicación y lenguaje, por esto que comentaba antes, ¿no? Que nos permite comunicarnos, nos permite hablar, que no tenemos que estar todo el rato callados porque si no crea malestar entre todos mientras estamos haciendo una actividad, favorece mucho que durante todo el día, que es cuando estamos en la naturaleza, haya mucho lenguaje. O sea, tengamos que estar hablando y podamos estar hablando, porque no es molesto. Y cuando los niños y las niñas van a por un material, pueden ir en grupo y van de su charla, van mientras están recogiendo, siguen hablando y no hay malestar, ¿no? No nos crea una situación de malestar, con lo cual, bueno, pues se produce, claro, un desarrollo mayor del lenguaje que a lo mejor en otros entornos, ¿no? Luego, esta mezcla de actividades de alta y baja intensidad en todos los aspectos, como ya he dicho, en movimiento, en volumen, ¿no? Incluso baja y alta intensidad, incluso en capacidades o en conocimientos. Nos permite, luego ya veremos, porque también la forma de agrupamiento esto lo favorece, esta diferente incluso dificultad, ¿no? De menor a mayor dificultad, porque el mismo grupo también, al ser diverso, permite esa diversidad de dificultades, ¿no? Y además también para mí es importante que haya ese camino, ¿no? Bueno, en el aspecto de sostenibilidad y biofilia, es que ya simplemente por estar ahí, o sea, los niños y las niñas empiezan a conocer ese entorno, empiezan a valorarlo y bueno, lo que tú conoces, valoras, es mucho más fácil que lo ames, ¿no? Que realmente lo integres como una parte más en tu vida. Y esa parte de sostenibilidad también, pues de ese cuidado, que dentro de las actividades esté muy presente esa labor de cómo cogemos las cosas que hay en la naturaleza, cómo las cuidamos, cómo las dejamos después de haber estado nosotros en ese entorno, ¿no?
Y además esa labor de los niños y de las niñas como difusores o como transmisores, ¿no?, de esa sostenibilidad, porque lo que ellos aprenden va a sus familias, va a sus entornos, ¿no? Entonces también tenerlo en cuenta, ese poder, ¿no? Bueno, siguiente. Iríamos a la parte, bueno, otra parte más de la metodología, pues el socioconstructivismo. Socio porque es que lo construimos entre todas y todos, ¿no? Es que vamos construyendo nuestros aprendizajes en un entorno social. Y además, bueno, en mi experiencia y para mí, una de las cosas que más valoro de la educación en la naturaleza es esta parte, construir los aprendizajes entre todas y todos. No esta cosa de tanto del personalismo, de dónde has llegado tú o lo que tú sabes hacer, sino cómo nos enriquece ese grupo a todas y a todos, con la diversidad, ¿no? Con la diversidad que tenemos, pues con, en este caso, como además son niños y niñas de diversas edades, de 3 a 6, pues esas distintas capacidades que favorecen que los pequeños, ¿no?, vayan aprendiendo. Bueno, pequeños no vamos a hablar de edades porque muchas veces no es por edades, ¿no? Pues los que tienen unas capacidades aprendan otras capacidades de los que ya las tienen más desarrolladas, y los que están en camino pues también vayan practicando el mostrárselo a los que todavía no han llegado, ¿no? Bueno, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje cooperativo, que está todo muy interrelacionado con esto que vamos hablando, ¿no? Además, como eso, como entendido, como decía antes Silvia, como pequeños proyectos. Me estoy enrollando mucho, a lo mejor, ¿eh? Bueno, me vais dando caña con el tiempo. Hemos hablado de los distintos tipos, hemos hablado, distintos tipos de agrupamiento, circulares y semicirculares. En este caso se refiere a algo muy concreto, que es cómo nos colocamos en la naturaleza. Que nos veamos todas, que veamos las caras de las personas. Entonces el semicírculo o el círculo completo, ¿no?, que estemos todos a la misma altura, sentadas en el suelo o en unos tocones o donde encontremos, pero que haya ese contacto entre todas las personas favorece mucho, y además favorece mucho que lo que ocurre en el centro sea algo común para todos. Entonces, bueno, un poco un aspecto más. Pues un aprendizaje centrado en los procesos, también para acoger también esa diversidad, ¿no? Más que conseguir objetivos muy específicos, sino es ese camino que van haciendo nuestros niños y niñas hasta llegar hacia donde pueden, según sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte darle importancia a la parte de proceso, ¿no? Luego favorecer la autonomía y la creatividad, que veréis también en las actividades, que es una parte muy importante, en esos momentos en los que yo me muevo, yo elijo, yo decido cómo es mi creación o cómo es, hasta qué complejidad quiero llegar en el desarrollo de mi actividad, ¿no? Y la creatividad que te da ya solamente estar con estos materiales que nos ofrece la naturaleza, que no son estructurados y que son múltiples y que, bueno, tienen muchas múltiples posibilidades, ¿no?, según esa imaginación y creatividad personal de cada niño y cada niña. Bueno, unos activadores del aprendizaje es muy importantes y que he intentado que estén en casi todas las actividades, es la parte de sorpresa, misterio y como que inviten a la curiosidad, ¿no? Pues muchas veces es a través de preguntas, a través de elementos escondidos, algo que tienen que descubrir, algo que tienen que encontrar su significado, ¿no? Desde letras desordenadas que hay que ordenar para encontrar cuál es la palabra que está escondida, a elementos que tenemos escondidos y que según vamos describiendo tienen que adivinar, ¿no? Pues, creo que eso está muy, muy presente. Y luego la parte de historias, ¿no?, de que estamos contando al final una historia, la historia de unos pájaros, que a ver qué les ha pasado o qué les pasa con el frío, o las ardillas, ¿no?, en este caso, bueno, pues que esa parte también esté presente. Vale. Y ya nos iríamos a nuestras actividades, a nuestra propuesta de actividades. Este es un poco el resumen de las actividades que hemos propuesto. Y vamos a irlas pasando, pero sí que yo no quiero, o sea, simplemente para que veáis cómo están un poco, pues un poco organizadas, ¿no? Pues con qué aspectos hemos remarcado y ya está, ¿no? Bueno, pues podemos empezar por esta, que es palabra escondida pájaro, ¿no? Pues primero la descripción de la actividad. A mí me gusta poner una canción, es también algo que esté, o sea, esta parte también de interdisciplinaridad, o sea, que esté todo presente, porque al final en la vida todo está a la vez presente, ¿no? Esto de separarla por ahora solo matemáticas, no, es que el lenguaje está con las matemáticas, hay que ordenar letras, o sea, que todo está de alguna forma presente y que esté también lo rítmico,
lo musical, lo motriz, porque también incluye muchas de ellas movimiento, ¿no? y juegos de manos y de dedos, pues para mí es muy importante. Yo siempre pongo canción. Se podría completar también como cuento o como luego una historia después, pero para mí bueno, quería remarcar esta parte, ¿no? Hemos hablado un poco de los agrupamientos para cada actividad, qué recursos materiales y bueno, recursos personales no lo he puesto, aunque en el centro sí que en la primera, bueno, se veía un poco pues eso, que cuenta con PT, con persona de atención temprana, con audición y lenguaje y con la maestra titular, pero bueno, ahí es como que según cada centro podamos un poco ahí, escribir lo que tendríamos, ¿no? Estas actividades están pensadas para el exterior, pero en la parte de flexibilidad se me ha olvidado decir también eso, en esa parte de espacios tú puedes llevar los materiales dentro. O sea, sí, lo que queríamos también es que un poco fueran trasladables a cualquier entorno, ¿no? Entonces, pues tú en el aula puedes esconder las palabras, ¿no? Y resulta que hay letras escondidas en los rincones del aula. Bueno, pues también donde tú te encuentres y lo que tú tengas en tu entorno, que de alguna forma puedan ser adaptadas, ¿no? Y luego, bueno, pues las competencias de cada área y así están estructuradas pues cada una de las actividades, que si quieres, Silvia, las vamos pasando. Yo creo que, Jara, sí que, aunque sea muy brevemente, el contar cómo se hace esa actividad sí que yo creo que aporta. Entonces, porque a lo mejor si dejamos ahí palabras con día pájaro y no lo explicamos en qué consiste, te queda. A mí sí que me gustaría que muy brevemente cuentes cómo se hace esa actividad. ¿Todas? Sí. Ah, vale. Bueno, pues nada, estas son letras de madera, ¿veis? Estas así muy sencillitas, son rodajas de madera cortadas boca abajo y están colocadas ya en orden y hay una palabra escondida, que es la palabra pájaro. Y entonces pues van según su memoria o la de su letra, la de su nombre, depende también del grupo que conocimientos previos tenga, van diciendo letras y tú vas con, pues puede ser con un palito o con algo, viendo a ver, ¿es la correcta? Sí, es. Pues le das la vuelta y si no es, pues a lo mejor puedes buscarte una forma de, a lo mejor no quieres hacer un ahorcado ahí, pero puedes hacer una flor y si completamos la flor, pues con una piedra y con unos elementos, pues de alguna forma han perdido. Nunca me ha pasado, ¿eh? Nunca antes y si no, además también podemos jugar con esa... pues esta yo creo que la tiene el nombre de alguien que está pues a mi derecha o bueno, podemos ir jugando, ¿no? Para ayudarles también a encontrar, ¿no? Una vez que le damos la vuelta, pues ya tienen todas las palabras, han dado todas las palabras a todas las letras, pues invitamos si alguien sabe qué es lo que pone, ¿no? En general, ya en cuanto lo ven, siempre hay alguien que te lo dice, porque al final contamos con grupos, pues eso, con distintas capacidades y algunos ya lo saben, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿por qué ha venido el pájaro? ¿Por qué será, no? Podemos ahí empezar con preguntas, ¿no? ¿Qué pájaros conocemos? ¿Qué nombres conocemos? ¿Qué hacen los pájaros en invierno? ¿Habéis visto algún pájaro al venir hasta aquí? Bueno, la serie de preguntas que se nos ocurren o que nos apetezca, que vayan conectando pues, con ese animal, ¿no? Y preguntaríamos, ¿y qué hacen? ¿Cómo pueden vivir ahora los pájaros? Porque los habéis visto como bufanda, como gorro, bueno, pues, ¿no? ¿Cómo se protegen, ¿no? Y ahí invitaríamos a sus hipótesis, pues las plumas sabéis si se mojan y podemos llevar pues unas plumas y a lo mejor hacer una prueba de si les echamos unas gotas de agua, podemos observar que el agua se queda encima, ¿no? Y cómo es esa sensación de que las gotitas de agua se han quedado y se mueven por encima de la pluma, ¿no? Y bueno, pues también esto lo podemos incluso hacer más complejo de qué parte son las plumas, ¿no? ¿Son de vuelo o son de cola? Pero bueno, esto ya es más, ¿no? Y luego invitaríamos a con elementos que hay en la naturaleza, pues vamos a construirles, vamos a dejarles aquí simbólicamente, porque es verdad que a lo mejor no van a llegar ahí a anidar, ¿no? Pero ¿cómo haríamos nuestro nido, ¿no? ¿Cómo construiríamos un nido para proteger a esas aves, ¿no? Y entonces, pues protegeríamos los elementos que hay y permitiríamos que ellos hicieran su propio nido. Pues vamos a la siguiente. Y voy a intentar no explayarme tanto. ¿Sí? Ahí, sí, vale. Observatorio de aves, después de esa actividad, pues vamos abriendo nuestra mirada a qué aves hay en nuestro entorno, ¿no?
Y esta ya llevaríamos preparadas pues, unas fotos con las aves que podemos encontrar en este entorno, pues en el patio de la escuela o donde estemos, ¿no? Y podemos ir sacando con expectación a ver si saben, ¿no? A veces nos sorprende de todo lo que saben y si no saben, pues podemos incluso ir con las guías o Save Your Life tiene también unas fichas para actividades para hacer estos juegos con los niños y las niñas que son muy interesantes, ¿no? Y además están seleccionadas por zonas las aves, ¿no? Donde pues, aves que podemos encontrar en ciudad, en espacios más rurales, bueno, pues todo esto son recursos que son gratuitos y están en la red que se pueden. Entonces podemos, ¿sabéis cómo se llama? Y podemos ir dando pistas, ¿no? Peti, ¿no? Pues el petirrojo, este que es el carbonero, ¿no? Pues me gusta el carbón o tengo algo que por lo que me llaman carbo. Bueno, pues vamos jugando. Y en este caso, si ven la foto pequeñita, pues hemos invitado a que escriban. Estas son fotos de un cole, de un cole que hicieron esta actividad, el Colegio Estudio, y que me pasaron las fotografías de cómo habían escrito ellos, pues abajo, según sus capacidades, el nombre de carbonero. Bueno, pues podemos escribir el nombre o pegarle pegatinas y luego las vamos a colocar en un lugar visible, pues dentro, estas las llevaríamos, si hemos hecho la actividad al aire libre, a lo mejor en el bosque, pues la llevaríamos cerca de la escuela y las colocaríamos en el patio, en un sitio visible, con la posibilidad de marcar, ¿no? Pues puede ser con gomets o con algún modo creativo que se nos ocurra para ir marcando las visualizaciones que hacemos. Quien haya visto pues una paloma, pum, va, coge y lo pone en la paloma, ¿no? Y es una forma de también ir, pues eso, viendo cuántas, hacer ese observatorio de aves, ¿no? Cuántas vemos más, cuáles vemos menos, cuáles no hemos visto en nuestro entorno, ¿no? Y para seguir profundizando, pues podemos ver qué comen esas aves, ¿no? Pues no todas las aves comen lo mismo. Y ahí vamos creando como esa curiosidad de que, igual que las personas, ¿no? Hay gente que le gusta más unas cosas, hay gente que les gusta más otras, bueno, pues podemos ahí enlazar, ¿no? Entonces vamos a preparar para la siguiente actividad con un listado de lo que necesitamos para hacer unos comederos de aves, que es la siguiente actividad. Y en la siguiente construimos los comederos con ayuda de materiales que les podemos invitar a que les traigan de casa o bueno, pues los que traemos desde el cole, ¿no? En este caso, rollo de papel higiénico, manteca, semillas, cuerda, palos de brocheta y cacahuetes. Y nada, construimos esos comederos y los colocamos también en un espacio donde podamos observarlo bien, que además va a contribuir a esa actividad anterior de poder observar más las aves, porque podremos ver seguramente redillos, carboneros y petirrojos que vengan a comer nuestras aves. Vale, y seguiríamos en la siguiente actividad, que esta es, bueno, yo no tengo frío, que es, vamos a realizar un ser de tierra, ahí está todavía desnudo, solo tiene un gorrito, y bueno, pues en el espacio natural construimos, depende cómo sea, si podemos construir un espacio de tierra, en este caso es gran grupo, pero puede ser por parejas, entonces buscamos cómo hacer la silueta de nuestra pareja o de una de las personas del grupo y vamos a ir pensando, elegimos entre todas qué materiales vamos a coger para cada parte, ¿no? Pues venga, ¿quién quiere elegir lo que, yo qué sé, los calzoncillos o la braga? Pues venga, vamos a... ¿Quién quiere elegir los calcetines? Entonces, según ese material que se elige, el resto del grupo va a buscarlo y lo va poniendo en su lugar, ¿no? Y es una forma, pues eso, de recrear, ¿no? Cómo nos vamos vistiendo nosotras y nosotros y todas esas piezas que hace falta ponerse, sobre todo cuando estamos en la naturaleza en invierno, ¿no? Y darnos cuenta, ¿no? Pues esa gran protección que necesitamos para nuestro bienestar, ¿no? Y también, bueno, pues repasar un poco si llevamos las cosas adecuadas para vestirnos, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos pensar, pues eso, cómo nos protegemos en invierno, ¿no? Pues desde el sistema de capas, el calor, el movimiento, cosas que nos ayudan. Cuando sentimos frío, ¿qué hacemos en las manos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los pies, ¿no? Pues como también esa parte del movimiento nos ayuda. Y luego podemos hacer también, terminar esta actividad como, bueno, pues haciendo una reflexión final de qué es lo que hemos realizado, ¿no? Pintándolo en un cartón o en algo que nos podamos llevar como recordatorio y que luego podamos escribirlo y tenerlo como, ¿os acordáis? Antes de salir, ¿qué hay que ponerse? Los guantes, la nada, ¿no? Y
ardillas, siempre pues, trabajamos esta parte de autocuidado. Seguimos. Como STR en algunas de sus actividades, y además, bueno, dentro de Escuela Cielo Abierto también había esta parte, ¿no?, de las ardillas, pues también quise recuperar algunas de las actividades. Y esta es simplemente, otra vez volvemos a lectoescritura, a letras, ¿no? Esta vez las escondemos las letras por el entorno donde hemos decidido que vamos a hacer la actividad común. Y son letras que no están ordenadas, y cuando las encuentran y las traen todas, las vamos colocando, que además es muy gracioso porque las vamos colocando en distintos órdenes y van apareciendo palabras que pueden ser muy divertidas, ¿no? Hasta que de repente alguien visualiza o entiende o le da ardilla y aparece, ¿no?, la palabra. Bueno, pues otra vez vamos a reflexionar sobre lo que sabemos sobre las ardillas, ¿no? Qué es lo que comen, dónde duermen, viven en familia, salen en invierno. Bueno, pues todos esos conocimientos previos que nos van a ayudar también para la siguiente actividad, que es una actividad de educación ambiental que está adaptada, que es sobre las ardillas recolectoras, ¿no? En este caso, pues vamos a ponerlos en el lugar de las ardillas, vamos a hacer un juego colectivo. Entonces somos ardillas y somos una familia y elegimos qué parte de la familia soy. Pues a lo mejor yo, que soy la docente, en ese caso soy la abuela ardilla, además con mis canas, pues siempre soy la abuela ardilla. Y entonces la abuela ardilla ha reunido a todas las ardillas antes de que empiece los grandes fríos, y entonces les ha pedido pues, que guarden, que escondan, como hacen las ardillas, pues unos frutos, ¿no? Entonces puede ser almendrucos, le ayuda mucho que sea algo que está protegido, puede ser avellanas, almendrucos, y que los escondan. Les damos una cantidad con la cual estamos trabajando también el conteo, y que tienen que esconder por el bosque, y ahora no eligen esconderlo, ¿no? Cuando volvemos, ya las hemos escondido, pues les decimos que ahora las ardillas van a descansar, porque durante el invierno descansan a veces varios días, dependiendo del frío, ¿no? Pero cuando tienen hambre, pues eso, salen a buscar su comida. Entonces pues salimos y decimos, todas las ardillas tienen que ir a buscar 2 de sus avellanas o de sus almendrucos. Otra vez estamos trabajando, ¿no?, con conceptos matemáticos, y al mismo tiempo nos estamos moviendo. Volvemos al sitio donde las hemos escondido, no las encontramos, puede haber ahí incluso hasta conflicto, ¿no? Y bueno, si no las hemos encontrado, pues ahí tenemos a la abuela ardilla, que siempre piensa en el resto de las ardillas y siempre tiene algo guardado para compensar, ¿no? En este caso hemos elegido algo diferente para luego hacer un poco esa reflexión de lo que ha pasado con el juego, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si hemos dado avellanas, pues damos unas nueces o unas almendrucos, ¿no? Y entonces en nuestro cesto cada niño va teniendo, pues según va encontrando avellanas, si son las avellanas, bueno, voy a decir lo que estaba aquí, que eran almendras, para no hacer lío, pues se ha encontrado almendras cada vez que vuelven a las ardillas a recoger materiales, pues va a tener a lo mejor pues las 10 o 8 con las que habíamos empezado. Pues a lo mejor las has comido mucho, o alguien se las ha quitado, o ha pasado algo, pues a lo mejor tiene 4 almendrucos y 6 nueces, ¿no? Y entonces reflexionaríamos sobre lo que ha pasado en esas ardillas. Pues a lo mejor pues esa ardilla no ha tenido otra ardilla que le ha dado de comer, y a lo mejor pues no ha tenido comida. Entonces, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? ¿O qué ha tenido que hacer, ¿no? O a lo mejor, pues, y si ha venido otro animal y se ha comido sus, ¿no? Pues bueno, ¿qué otros animales pueden comerse esos frutos? Y podemos ahí investigar, hacer hipótesis también de esos animales con los que comparten las ardillas en invierno sus alimentos, ¿no? Y bueno, pues para mí es muy importante en esta actividad pues toda la reflexión de todas las cosas que nos pueden traer, ¿no?, sobre la supervivencia de estos animales, pues sus mecanismos de esconder y de luego encontrar, y cómo, bueno, pues cómo al final nos va vinculando también con lo que pasa en el bosque en el invierno. Y podemos aprovechar esto que hemos vivido con la ardilla pilla para realizar una actividad que está en el libro Escuela Cielo Abierto, que es el cuento enrollado, ¿no? Entonces vamos enrollando según lo que ha ido pasando. Pues la abuela, ponemos una piedra, salen del árbol o están en el nido en su árbol, pues aquí ponemos un palo y vamos, ¿no?, pues desenrollando poco a poco ese cuento, en el que van apareciendo materiales naturales que son a lo mejor, pues eso, las almendras, las nueces, piedras como ardillas, palos como árboles,
otros animales como pues, una pluma que tenía el arrendajo y le ha robado la nuez, o el zorro y ha cazado a la ardilla, no lo sé. Bueno, pues todo lo que puede pasar a estos animales en la actividad, ¿no? Vale. Y ya iríamos a la actividad número 8, que bueno, empieza también con esta parte así como de adivinanza de juego, que es como tengo mi cesto tapado con elementos de la naturaleza que voy metiendo en bolsitas y en las que no se ve, y digo, bueno, pues ¿qué tengo aquí? ¿No? De alguna forma les voy dando características de, pues es algo plano, marrón, cruje cuando lo peso, se cae de los árboles, yo qué sé, ha caído de un roble, ¿no? Bueno, yo qué sé. Vas dando hasta que lo adivinan, ¿no? Según lo vas sacando, pues vas llenando pues, tu despensa del bosque, por así decirlo, de un montón de distintos materiales, ¿no? Y después invitas a que vayan a la tienda del bosque a buscar a ver si encuentran algún material como ese que tú has ido, como esos que habéis ido descubriendo, ¿no? Hemos ido descubriendo juntos, ¿no? Y cuando los vayan trayendo, los tienen que poner en su conjunto, ¿no? Al final estamos trabajando en matemáticas también, estamos trabajando conjuntos y incluso podemos jugar a formas geométricas, porque en el suelo podemos marcar, pues en el cuadrado van, yo qué sé, las hojas de roble, y dependiendo un poco de la cantidad que hemos cogido, pues yo que sé, si hemos cogido 10 bellota, pues podemos contarlo, y si no podemos poner muchos o pocos, o bueno, jugar con los cuantificadores también para expresar lo que tenemos, ¿no? Y una vez que tenemos la despensa llena, pues vamos a hacer una clave, ¿no? Y esta clave es también con otra de las actividades del libro Escuela a Cielo Abierto, que es la parte de hacer series, ¿no? Series muy sencillas, piña, piña, bellota, piña, ¿qué iría ahora, no? Entonces podemos ir ahí como, ¿cuál es la clave para esta, no? Entonces invitamos a quien sepa del grupo o quien quiera probar a hacerlo. Puede ser que tenga un error, alguien la quiere ayudar, alguien piensa que sería de otra forma. Una de las cosas que no he dicho es que es muy importante, es que no hay error, sino hay proceso, ¿no? Hay proceso, entonces tú lo haces así. ¿Cómo lo haríais? ¿Hay alguien que lo haría de otra forma? Y entonces así invitamos, ¿no? A cómo podemos ir viendo distintos puntos de vista y distintas formas de solucionar, porque habrá niños y niñas que todavía no estén capacitados para a lo mejor entender ese concepto, y otros niños y niñas que sí que ya están y entonces les inspira. Y luego podemos invitarles a que, si alguien quiere, inventar su propia clave. Y luego, para terminar, bueno, pues hemos pensado una actividad de verdadero o falso. Y un poco como recopilación de todo lo vivido, vamos a hacer este juego en el que elegimos una clave para verdadero y otra para falso. Pues clave para verdadero si queremos introducir movimiento porque vemos que el grupo necesita estar más movido, pues decimos, pues venga, verdadero, todo el mundo tiene que ir a la encina, falso, todo el mundo va al roble. Y entonces ahí requiere, pues eso, correr, ¿no? Y entonces vuelves a hacer preguntas, pues eso. Si hace frío es mejor bebidas heladas. Entonces quien crea que es verdadero, también está también un poco el humor, ¿no? Puede haber alguien que se vaya a verdadero y entonces ahí dentro del grupo podemos recordar, ¿no? Lo que hicimos en las actividades anteriores, qué era lo que realmente nos da calor cuando tenemos frío. Pues venga, y jugar con esa parte, ¿no? Pues así podemos ir haciendo muchas preguntas y para terminar, después de esta fase, también por terminar, también con otra parte, así como volver otra vez a la representación, a lo creativo, hacer un gran mural colectivo, un poco que englobe todo, ¿no? Que podamos tener todos los materiales como los que hemos estado explorando, plumas, frutos, hojas secas que hemos ido encontrando, y de alguna forma invitarles a expresar pues cómo es el invierno, ¿no? Al final, cómo han vivido el invierno, cómo ha sido su experiencia del invierno, ¿no? Y vamos a crear un gran mural colectivo que puede ser en cartones grandes o puede ser en papel continuo, y así cerraríamos un poco la propuesta de actividades. Y ya un poco para ir terminando, sería la parte de evaluación, que bueno, para mí una parte importantísima es la observación directa, en la que observamos la participación no solo externa y visible, sino también interna. Hay niños y niñas que son muy observadoras y observadores y corporalmente están participando.
corporalmente con su, ¿no? Su mirada, su estar allí. Y otras personas que son más de acción. Entonces, incorporar también esa parte en nuestra evaluación, ¿no? No solo contar con las personas que participan todo el rato. Me gusta mucho esto del registro anecdótico, ¿no? Porque me parece que sacan como cosas que han pasado un poco especiales, ¿no? en la actividad, ¿no? Pues eso, desde frases, situaciones de relación entre ellas y ellos, alguien que llega o alguien que ve cómo nos ha quedado algo y dice, ¡oh, qué bonito!, ¿no? Sobrecogida. Entonces, todos esos momentos, que son joyas de la vivencia de nuestra situación de aprendizaje, es bonito que estén también de alguna forma recogidos, ¿no? Luego podemos incluir una documentación audiovisual, hacer fotos, pensar que todo lo que estamos haciendo es bastante efímero, muchas de las cosas, ¿no? Porque se van a quedar en la naturaleza, porque no nos las vamos a llevar. Entonces, aparte de documentación, que luego puede completarse en el aula con escribir lo que hemos vivido a partir de esas imágenes, pues estupendo. O pueden decorar simplemente el espacio interior, ¿no? El banco de recursos vivos, que en este caso es nuestro cuaderno de campo, donde después de llegar de vivir la actividad podemos pegar lo que hemos encontrado, si hemos encontrado una pluma, si hemos cogido algo, si hemos una hoja o si hemos hecho o algo queremos que quede ahí, que permanezca, ¿no? Podemos llevarlo a este cuaderno de campo, ¿no? Y luego toda la parte de metacognición y rutinas de pensamiento, en la que reflexionan sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Pues qué sentimientos, cómo ha sido el día de hoy, cómo ha sido estar fuera, cómo lo han vivido, ¿no? Y llevarlo después del día, ¿no? A hacerse como ese cierre, puede ser a través de palabras o a través incluso de ese dibujo que hacen al llegar al aula o a través de ese querer plasmar lo que han vivido, pues bueno, pues eso todo de alguna forma es una, bueno, les sigue dando también información a ellas y a ellos mismos de lo que han experimentado, ¿no? Incluso también la aplicación de lo que han vivido, ¿no? Siguen aplicando lo que hemos hecho, o sea, seguís, ¿no? Anda, veo que, ¿no? Ese proceso a veces también es una pregunta o un remarcar en, wow, te estoy viendo que lo estás haciendo, ¿no? También es una forma de ayudar a dar conciencia a los niños y a las niñas con nuestra propia mirada, el reconocer cuando ya algo está ocurriendo en ellas y en ellos, ¿no? Y luego, muy importante, nuestra propia evaluación docente, ¿no? Esa es, en el mismo momento que estamos proponiendo la actividad, desde ver, hace mucho frío, hay que incorporar más movimiento, ¿no? Esa evaluación constante, ¿no? O el grupo está súper tranquilo y quiere seguir quieto y yo he pensado ahora el juego de, yo qué sé, de ir a coger cosas lejos, entonces ir todo el momento también, con esa flexibilidad del principio, volviendo a evaluar si lo que estamos haciendo es adecuado o no para el grupo, ¿no? Y de nuestro propio desempeño, que ahí muchas veces nos llama a decir, ostras, tengo que seguir formándome o hay algo que tengo que incorporar, ¿no? en mi día a día porque no está funcionando, ¿no? Y es parte también. Y ya por último, bueno, pues esta parte de actividades complementarias, estrategias de mejora, pues eso, desde la participación de familias, excursiones que puedan completar, ¿no? O incluso saberes de estas mismas familias, porque a veces tenemos familias que pueden aportar mucho a la experiencia que estamos viviendo, y colaboraciones con otras entidades, como por ejemplo en este caso pues hemos contado con Save Life, ¿no? Pero bueno, que aquí también actividades complementarias puede ser desde lectura de cuentos, de historias, ¿no? Luego en el aula. Y yo creo que ya terminábamos, Silvia. Muy bien, has acabado perfecta, Jara. Sí. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Encuadrando pues esa idea, ¿no? Y ahora lo bonito pues que lo comentemos entre todos y lo enriquezamos, ¿no? Y aclaremos cualquier cosa. Andrea. Pues teníamos una preguntilla guardada que preguntaban sobre si se podía profundizar en el concepto de aprendizaje centrado en los procesos, que lo habíais mencionado, no recuerdo si tú, Silvia o Jara, y bueno, pues la pregunta era de Yeita, no sé si te lo he pronunciado bien, perdóname, porque ya lo había visto en el ámbito de las ciencias, a lo mejor desde el ámbito educativo, pero no sabía cómo enfocarlo y no los había observado de manera específica.
Entonces era un poco para que la continuaseis con ello, un poquito. Sí, he sido yo y además creo que no lo he explicado muy bien, porque a veces voy Pues como... está muy interesada. Sí. Y entonces, bueno, para mí, yo voy a explicar lo que es para mí, ¿vale? Para mí cuando digo esto es que sea progresivo, o sea, desde lo más sencillo a lo más complejo también, o sea, que incluya varias cosas, ¿vale? Un proceso como un proceso que va desde los aprendizajes más simples, desde incluso a veces lo sensorial, lo puramente de manipular, a poco ir haciendo un camino hacia aprendizajes más complejos y abstractos, ¿no? Pues desde el manipular piedras hasta luego estar ordenándolas y clasificándolas a lo mejor por color, por poner ya como a lo mejor una norma, un requisito como más complejo para los niños y las niñas. Pero empezar en eso, ¿no? Para mí entiendo eso, así los procesos, como un camino además en el que hay mucha repetición, ¿no? en ese proceso, en el que además en la naturaleza contamos con la ayuda de que hay, bueno, en la naturaleza, perdón, en los grupos así diversos de edades, de que hay niños y niñas más mayores, niños más pequeños, con distintas capacidades. Y es que al final, yo cuando hablamos de adaptar los currículos, digo, es que siempre hay que adaptarlo, porque las necesidades son muy diversas, aunque tengamos un grupo en teoría homogéneo en edad cronológica, ¿no? Porque la edad evolutiva es muy diversa en cada área. Entonces, el ir desde eso más sencillo va a ayudar a que los que están a lo mejor en ese área o en ese aspecto, pues todavía empezando a mostrar interés, enlacen a lo mejor solo desde, o sea, enganchen a lo mejor solo desde lo sensorial. Los que tienen a lo mejor pues más, están más ya en aspectos más abstractos, si tú lo haces como muy, pues eso, muy como un proceso, van a tener lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues es como varios aspectos, ¿no? De lo más sencillo a lo más complejo, y integrando pues eso, todas esas capacidades o diversas necesidades que tienes en tus niños y en tus niñas, ¿no? Espero que se me entienda. No sé si Silvia, ¿tú quieres incorporar algo más? Me has explicado perfectamente, yo lo veo así también, ¿no? Pero sí que me gustaría escuchar el feedback de Geisa porque, bueno, Jara, yo no sé si tú la conoces, pero es que ella es una eminencia y sabe muchísimo y seguro que nos puede aclarar incluso más ella a nosotras que nosotros a ella. Entonces, bueno, dentro de eso que le hemos pasado, pues cómo lo ve ella o si hay algo que se escape o que quiera complementar, ¿no? Bueno, caramba, muchas gracias, pero yo creo que te pasaste, de verdad, Bueno, con no, esa introducción. no creo. No, yo estoy aprendiendo aquí con ustedes, porque bueno, yo vengo, acuérdate digamos, de la enseñanza en ciencia y la parte de educación ambiental, donde es quizás en las escuelas, en las universidades, entonces uno está con esa idea sobre todo en ciencias, que fue todo un proceso, y todavía sigue siendo muy importante los procesos de aprendizaje en ciencia, ¿no? Entonces, a mí me encanta la propuesta de ustedes. Bueno, he estado participando porque de verdad que es impresionante todo lo que han hecho y cómo lo han logrado hilar. Entonces, yo me atrevería a decir que, bueno, buscar registros, ¿verdad? Para conocer más, porque es un profesor con, ¿cuántos niños dijiste? Hasta puede llegar a tener 9 niños, 10 niños. Jara, ¿cuántos niños dijiste por profesor? Bueno, en este caso, en este centro en el que estábamos un poco aplicándolo, son 18 niños y niñas, aunque cuentan con apoyo, pero por ejemplo en las escuelas en la naturaleza son 8 o 9 niños por adultos, sí. Ajá, o sea, por el profesor. Entonces son 8 maneras de pensar diferentes. Y cuando uno habla de procesos, bueno, cómo están observando unos, qué están observando otros, tú misma lo planteaste. Pero entonces, ¿cómo llevar el registro para uno verdaderamente cuando hace la reflexión, como tú misma señalaste, posactividad, puedo decir, este estudiante está, digamos, en los primeros niveles, digámoslo así, como para darle una escala a algo, cuando de ahí no me quiero meter en lo cuantitativo, sino lo cualitativo,
es algo mucho más, digamos, más elaborado, la manera como observa, la manera como explica en su nivel piagetano, digamos así, porque de alguna manera estamos en alguna de las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no sé si de repente trabajando con los constructivistas, uno quizás se pudiera orientar a cómo observar a estos niños. Yo sé que es bien complejo, pero porque es mucho lo que ustedes, me parece bellísimo lo que están haciendo y cómo lo están manejando, pero en el sentido de apoyar el crecimiento de los niños, de alguna manera registrar cómo están estos procesos, observación, medición, análisis. Claro, en el caso de, hay que ver, según los niveles, si tomamos a Piaget para tomar alguna teoría, son, en qué nivel están, pues, preoperacionales, dónde se ubican y poderlos ayudar, no sé, por ahí iría la cuestión, pero yo apenas estoy pensando en esto porque precisamente en la última reunión surgió cómo hacer lo que, de este libro que me llegó de Málaga, que les planteé en la reunión, el Lesson Study, o sea, cómo hace el docente el estudio, claro, entre comillas, de la lección, esto que viene de Japón, que se ha empleado en Estados Unidos y que se está empleando en España. Ellos tienen todo el libro, es una cantidad de referencias y es de este nivel, de preescolar. Cómo se reunieron los docentes en equipo a analizar lo que habían hecho, cómo lo habían hecho y cómo lo podían mejorar. Y ahí están los estudios de caso. Entonces sería cuestión a lo mejor de definir un estudio de caso en donde se pueda analizar quizás los procesos que están ahí envueltos, porque tú lo mencionaste. Entonces es como ir tomando con pinzas algunos aspectos. Yo no sé si eso aclara o confunde, pero por allí iría más o menos una sugerencia y que me gustaría conocer más para elaborarlo más indiscutiblemente, ¿no? Pero muchas gracias, es muy bello lo que están haciendo, Jara, gracias. Desde luego, Geisa, lo que planteas es un temazo, ¿no? Y bueno, aquí dentro del planteamiento de hoy, pues lo decíamos al principio, no nos hemos querido meter en la evaluación porque es complicado, ¿no? El llegar a profundizar, pero la propuesta que tú traes y que el otro día también, pues Geisa nos trajo al grupo de co-creación es precisamente eso, iniciar también de algún modo dentro de la comunidad un proceso de investigación, acción, docente, ¿no? En el que profundicemos en estas cosas, y yo creo que puede ser muy rico y muy enriquecedor dentro de si podemos formar un grupo de gente que le apetezca más profundizar en ese aspecto. Va un poco ligado y unido a ese proceso de evaluación e investigación que se inició el año pasado, que sigue estando activo. Lo que pasa es que se ha quedado un poco ralentizado y estamos viendo, ¿no?, cómo volver a empujarlo y volver a coger fuerza, pero yo creo que es algo que tenemos en la cabeza muchas y muchos de nosotros, y mucho profesorado que estáis en el ámbito universitario también y que podéis aportar un montón y que puede ser una línea también para abordar y seguir trabajando dentro de la comunidad. Y ahí, mira, César Méndez, que nos levanta la mano, que creo que nos has enviado tus datos hace muy poquito y que estás en la universidad, ¿no?, en la Complutense. Pues nada, adelante. Enhorabuena por vuestra comunidad y bueno, a Jara, que nos conocemos de Bosque Escuela también, un saludo. Y bueno, pues a todas las que estáis ahora participando. Sí que es verdad, me parece súper interesante que os podáis reunir en estas comunidades desde todos los ámbitos educativos, pero creo que hay una responsabilidad muy grande desde la universidad, porque somos los que estamos formando a los futuros docentes para que luego se atrevan realmente a hacer cosas fuera de lo que es el aula convencional, ¿no? Y me sorprende que no lo oigo mucho, ¿no? Es verdad que todo en la universidad está muy atomizado, nadie quiere participar con nadie. Resulta gracioso que se hable de metodologías activas, aprendizaje por proyectos y bueno, pues todas estas etiquetas que ya conocemos, pero luego a la hora de participar de forma interdisciplinar, nadie da su brazo a torcer, ¿no? Yo os cuento que desde la Complutense, donde estoy y donde imparto
asignaturas para el grado infantil, didáctica de la motricidad, por ejemplo. Este año yo creo que igual me acaban echando, no lo sé, pero voy a ser demasiado transgresor. Voy a plantear prácticamente el 50% de mis sesiones al aire libre, ¿no? Y me formé en Bosque Escuela. Con Philippe, que es el creador, pues tengo ahí un proyecto muy bonito. Allí dirijo un proyecto de innovación y en fin, que estoy haciendo investigación ya también con ellos y por eso os propuse también, pues mira, una investigación que tenemos es subir a testar a niños Bosque Escuela y a niños que están en aula convencional, donde en el cole donde está mi hija, pues 20 niños y ver diferencias desde el punto de vista cognitivo, motriz, con un cuestionario ya validado, lo va a pasar una compañera y bueno, pues por ahí se empieza, ¿no? Para que eso tenga credibilidad y tenga fuerza, tenemos que utilizar la investigación y divulgar toda esta información, ¿no? Para que esa red que queremos de aulas al aire libre, ya sea Bosque Escuela o ya sean otros sellos, pues se vaya expandiendo, pero yo creo que lo que me parece más importante es que desde cualquier ciclo educativo a cualquier docente no se le mire raro porque quiere salir al parque de al lado a establecer estas situaciones de aprendizaje y a que los niños se contaminen, por favor, lo más tarde posible, ¿no? Yo lo estoy viendo en mi hija y veo lo que hacen por allí Jara y otras compañeras en Bosque Escuela y es verdad que pienso que no son niños extraterrestres, pero bueno, ya lo habéis comentado, ¿no? Van a tener, yo creo, más herramientas que las que tiene mi hija para adaptarse ante cualquier dificultad y bueno, pues esto es lo que hay que valorar, ¿no? Entonces, bueno, contar conmigo para cualquier cosa y bueno, pues nada, a seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pues precisamente es maravilloso, ¿no? Porque el proceso este de investigación y evaluación que iniciamos, que está, bueno, está liderado por Darío de la Universidad de Valladolid, por, bueno, Geisa está en el grupo también de investigación, hay gente de la Universidad de Murcia, hay un colectivo ahí que ya ha generado unos instrumentos y una forma. Entonces, pues a lo mejor es cuestión también de ponernos en relación y ver qué estáis haciendo vosotros, qué avances se han hecho, unir fuerzas y compartir, ¿no? Lo que pueda salir de un lado y otro y bueno, pues como dices, la universidad desde luego es el camino para que todo cambie. Desde luego la experiencia de Esther que nos contaba también, la propuesta que tiene que hacer para finalizar su practicum, pues bueno, no está adaptada a la nueva legislación, lo que le han pedido desde la universidad presentar. Entonces ya partiendo desde ahí, como tú dices, es que es un camino que hay que explorar, ¿no? Tenemos ahí otra mano levantada, Paz, me parece, si te apetece. Hola. Hola. Te oímos, sí. No sé qué pasa con la cámara. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, no sé qué pasa con la cámara. Bueno, esta es mi primera experiencia con vosotras. Yo llevo gestionando un centro de educación ambiental en un parque natural desde hace aproximadamente 30 años y me gusta siempre poner de manifiesto, soy pedagoga, que nuestros centros son como un laboratorio de experimentación de metodologías de aprendizaje en la naturaleza. La verdad que sabemos cosas que se quedan ahí en nuestros centros y poco más, ¿no? Trabajamos con todos los niveles durante al menos 6 meses al año, probamos metodologías distintas. Desde luego en 30 años nos ha dado tiempo a ir actualizando esas metodologías, vamos descartando cosas que no funcionan, pero a veces tengo la sensación que incluso en el profesorado se queda ahí, ¿no? En esas cosas que hacemos durante 3 o 5 días y no va más para allá. Y creo que también es una pérdida porque somos un espacio espectacular
para eso, para ejercer un poco de laboratorio, ¿no? De ir probando cosas, de ir experimentando, incluso, bueno, la innovación educativa, que es parte de lo que hacemos, ¿no? Porque además eso reporta en nuestras empresas muchísimo, un crecimiento profesional pues muy interesante. Entonces, bueno, era un poco poner de manifiesto que los centros de educación ambiental son un laboratorio perfecto para trabajar diferentes metodologías, incluso para aportar, nosotros por ejemplo en la psicomotricidad, que creo que César comentaba algo, hemos visto en 30 años algo escandaloso, ¿no? Pero escandaloso, terrible. Ya desde el principio observábamos la diferencia que hay entre los niños más rurales y los urbanos, pero últimamente es que casi no hay diferencia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que yo creo que son muy importantes porque, bueno, la psicomotricidad, lo sabemos, está muy ligada al desarrollo del cerebro, sobre todo en edades tempranas, pues todas estas cosas es importante que se queden recogidas aparte de nuestros equipamientos, pues que se hagan trabajos de investigación que nos comuniquen y que nos hagan avanzar. Pat, ¿dónde estáis ubicados? ¿En qué? Mira, sí, nosotras gestionamos un equipamiento que es de la consejería. Estamos en el interior del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Estamos ahí en medio del bosque. Sí, no, es que también yo formo parte de la red de equipamientos de educación ambiental también del CNEAN, entonces también, pues desde ahí, como tú dices, toda la red de centros de educación ambiental yo lo veo también como un apoyo enorme para la labor docente y eso del profesorado y de los centros educativos, y esa conexión y también hay desde la red, también hay algún proceso de evaluación abierto en ese sentido, me parece súper enriquecedor además. Vale, es por tenerte localizada y ver también líneas. Sí, el Cantalar se llama, el aula de naturaleza El Cantalar. El Cantalar, vale. Genial, gracias, Paz. A vosotras. ¿Alguien más quiere compartir cosas que tenga rondándole por la cabeza? Si nadie quiere decir nada, yo antes de que se me olvide, porque estoy viendo a Carmelo por ahí, a Carmelo Zamora, que nos ha escrito en el grupo de Telegram, contándonos su experiencia también, no sé si le habéis leído, en el extranjero. Entonces, bueno, incluso estábamos comentando por ahí en el grupito de Telegram de en algún momento también hacer un encuentro en el que invitemos pues tanto a Carmelo, que parece que le apetece, como a otras personas que están en otros países a contarnos también la vivencia de la educación a cielo abierto desde otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, saludarle ya que estaba por ahí, y si nos quiere decir algo, pues fenomenal también. Hola, buenas tardes. Pues ha sido un placer estar escuchando este seminario, que ha sido el primero que hemos unido. Así que muchísimas gracias por hacerlo, y sí, estaría encantado de poder colaborar o hacer uno dentro de poco, y si hay más gente que también está en el extranjero, pues sería genial también. Pero bueno, yo estoy más que dispuesta a contar mi experiencia y lo que yo he vivido y puedo aportar. Fenomenal, pues ya hablaremos. María José, ¿tiene la mano levantada? Hola, buenas tardes. Soy María José Lasaga. Después de muchos meses desconectada de la escuela a cielo abierto en lo que al contacto con el grupo se refiere, yo, bueno, al igual que César, la desarrolla en la Universidad de Sevilla concretamente, y también, al igual que él, impartiendo docencia en el grado de infantil con asignaturas del área de didáctica de la expresión corporal, asignaturas relacionadas y vinculadas con la motricidad. Y bueno, comparto plenamente lo que dice, porque creo que poner el foco en la formación inicial del profesorado es fundamental. Y bueno, es un reto, creo, para nosotros, pero también coincido en que es realmente complejo por esa dificultad de
de conectar con otras áreas de conocimiento, por ese encorsetamiento que hay muchas veces en la propia institución, donde la simple salida al parque anexo que tenemos y que Paqui, ¿no?, conoce bien, pues supone mover muchísimos papeles y hacerlo muchas veces incluso de manera ilegal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero creo que ese es el camino. Sí que, bueno, por aportar algo en positivo, a pesar de ser consciente de esas dificultades de las que hablamos, pues bueno, yo creo que nosotros aquí en la Universidad de Sevilla ya hemos dado los primeros pasos, ¿no? Y bueno, desde proyectos de innovación que tenemos desde diferentes áreas de conocimiento, sobre todo con el área de didáctica de las ciencias experimentales y en nuestro caso de motricidad, pues llevamos 2 años trabajando en un proyecto muy bonito, pues donde, bueno, la temática son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el juego, pero no dejan de ser, pues bueno, un paraguas bajo el que están de alguna manera contemplados pues todas las actividades a cielo abierto, ¿no? Eso es una iniciativa más concreta dentro de nuestra propia facultad, y también al hilo de lo que hablabais, ¿no?, de conocer un poco las experiencias desde un prisma más internacional, pues también este año hemos arrancado con un proyecto europeo muy bonito con el compañero Pablo Caballero, que también pertenece a la comunidad de Escuela Cielo Abierto, y hace 2 semanas hemos estado en República Checa y allí nos hemos unido pues con representantes de 5 países pues para conocer un poco la situación de ellos en relación, en nuestro caso son actividades, educación física en la naturaleza, ¿no?, actividades relacionadas con la educación física en la naturaleza, pero que son perfectamente extrapolables a otras áreas de conocimiento. Y bueno, y nos hemos encontrado allí con colegas pues, que también imparten docencia a maestros de primaria, a maestros de infantil, y creo que, bueno, que es interesante esa línea, ¿no?, que habéis mencionado, porque creo que nos podemos ayudar y enriquecer mutuamente, ¿no? Las características contextuales muchas veces, incluso del sur y el norte de España, marcan una diferencia. El estar en una zona rural o una zona urbana también, yo sacar a mis niñas, a mis alumnas, al parque de al lado es todo un reto, ¿no? Y es un logro conseguir que vayan, conseguir que estén cómodas, estén serenas, estén relajadas, ¿no? Porque las primeras veces que salimos yo no he conseguido sacarla un 60% de las prácticas, pero bueno, creo que cada año voy a más. Y con eso me conformo y procuro pues bueno, ir abriendo esa puerta, esa ventana, y que empiecen a conectarse de una forma muy progresiva también y con mucho cariño y con mucha comprensión, pues empiecen a entender que es un espacio más en el que pueden desarrollar su labor educativa. Y debo de decir que las experiencias que he llevado a cabo han sido muy bien valoradas por ellas y poco a poco pues creo que vamos dando pequeños pasitos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues reforzar esas 2 ideas que habéis dicho, por resumir un poco la intervención, relacionadas por un lado con la formación inicial de los futuros docentes, que creo que ahí hay que poner el foco, y luego también pues con conocer experiencias pues a nivel internacional que nos puedan servir de referencia, de ayuda y enriquecernos, ¿no? Y bueno, antes de terminar, pues agradecer a todos a todas las que estáis ahí desde el principio y que habéis seguido pues remando, porque yo debo de decir pues que no he sido capaz de mantener la colaboración con cierta constancia desde el principio, pero bueno, esta tarde estoy aquí, como le dije a Paqui, espero que sirva para darle un poco más de continuidad, ¿vale? Así que es una maravilla. Claro, besitos, Ara, me ha alegrado mucho verte y tengo un recuerdo muy lindo de ti, de cuando coincidimos en Balsaín y hoy tenía que estar aquí para verte y saludarte, así que gracias de corazón, de verdad. Gracias. María José, es un lujazo tenerte aquí. Bueno, la comunidad es un ser vivo autónomo, entonces va fluctuando y nos pasa a todos. Hay momentos en los que estamos más implicados y tenemos más energía y ahí estamos, y los que
lo bonito de esto es que ir pasándonos un poco la batuta, ¿no? Ahora, pues lo que estábamos comentando, el grupo de investigación, yo con este encuentro veo que es que hay que revitalizarlo ya sí o sí, ¿no? Y vosotros estabais ahí detrás, pues Darío, yo he estado en contacto con él, pero bueno, ha tenido una situación ahora también complicada, así que empezamos a reactivarlo y moverlo a principio de curso, pero tenemos mucha ilusión de continuar con ello y vamos que esto es así. Es la vida, Y ¿no? la parte de difusión, ¿no?, que decía César, pues también es fundamental, porque esas Claro. pequeñas o grandes acciones que se han desarrollado, pues hay que compartirlas, ¿no? Claro. Porque es fundamental para seguir avanzando, ¿no? Así Mm. que bueno, Pues seguimos caminando. claro que sí, gracias. Bueno, no sé si son las 18:29, qué bien de tiempo hemos ido hoy, es Sí, impresionante. sí. Por aquí, por el chat ahora están compartiendo un montón de experiencias y, bueno, sintetizar que al final todos tenéis proyectos preciosos. Me está costando leerlos todos a la vez, pero es que tienen una pintaza. Si lo deseáis, podéis meteros y formar parte del grupo de Telegram para que ahí podáis volcar todas vuestras experiencias, el día a día, las dificultades que tenéis, porque es un grupo en el que se recibe mucha ayuda mutua y lo bonito es que vienen desde otros perfiles también. Por ejemplo, un educador ambiental le puede dar un punto de vista diferente a un maestro que trabaja dentro del aula para que tenga otra perspectiva. Entonces, yo creo que todos estos proyectos van a enriquecer muchísimo el grupo de trabajo y nada, Loli ha pasado el link, lo tenéis ahí en el chat por si queréis meteros directamente, ¿vale? Mira, Mónica será, ¿no? Mónica tiene la mano levantada. ¿Nos da tiempo a una más, Silvia? Sí, sí, sí. Sí. Hola, buenos, Ah. bueno, para mí buenos días porque estoy en México. Mi hija me invitó, soy abuela de una pequeña que está por allá con ustedes. Y bueno, yo soy directora de una escuela Montessori acá en México, en Puebla. Y bueno, me llamó mucho la atención. La verdad es que me avisó un poco tarde, entré muy tarde. Me encantaría conocer un poquito más sobre su proyecto y si me pueden mandar información para pues que pase fronteras, ¿no? Que acá de este lado del charco pues también podamos implementar cosas interesantes. Pues Y pues nada, agradezco mucho. bienvenida Bueno, y redes por supuesto, internacionales. Esto ya. Exactamente. saltando Muchas el gracias. charco. Bueno, pues si alguien más quiere comentar algo, si no, Silvia, damos por finalizada el encuentro. Sí, sí. Bueno, tenemos ahí, Mar, ya hemos visto que has escrito que también te apetece estar en Sí, estoy el anotándome los grupo. nombres de aquellos Sí, que quieren saber un poquito más del grupo de investigación. sí, genial. Si has llevado ahí un poquito el control del chat, porque como ha habido varios mensajes. Y bueno, pues nada, yo sobre todo daros las gracias a todos. Tenemos ahí a Vicente, que hoy ya está muy tallado también, pero Vicente Mazón también, si tenéis oportunidad y queréis, ha participado en varios de los encuentros anteriores, están ahí en el canal de YouTube contando sus experiencias también en su centro y es una maravilla. Entonces, bueno, pues que es un lujo tener estos ratitos para juntarnos y yo creo que darnos fuerza y energías a todos, ¿no? Porque a veces flaquean, ¿no? Y ver que seguimos ahí juntos, ilusionados con esto, pues anima a seguir. Y Esther, no sé si tú, por tu parte, ya que si quieres comentar para acabar un poco en qué punto estamos con el grupo de co-creación de actividades y en qué punto estás tú dentro de tu eso, y ya yo creo que cerramos con eso, ¿no? Y bueno, Sí. ya sabéis cómo contactar con nosotras y bueno, pues estamos en contacto. Así que Esther, si quieres contarte un poco cómo has vivenciado también todo esto que hemos contado y que hemos ido adaptando un poco en tu contexto y cerrar un poco comentando en qué punto está el grupo de co-creación, que le hemos cambiado el nombre, en vez de trabajo, grupo de co-creación, que nos sonaba más bonito. Sí. Bueno, gracias Silvia, gracias Jara y Andrea también por llevar el encuentro.
me ha dado mucha alegría verlo así plasmado, tan, no sé, tan profesional, tan bien puesto, tan ordenado. Me ha ayudado a centrar así también las ideas que estábamos haciendo en el grupo de co-creación y darle esa estructura, ¿no?, que habíamos hablado, porque yo había planteado digamos, una batería de actividades y aquí pues se le ha dado un sentido, un orden, siguiendo un proceso, que haya un resultado final, y me ha resultado muy, muy rico poder disfrutar lo que habéis explicado. Ahora mismo en el grupo de co-creación estamos en un momento de precisamente esto que han plasmado hoy Jara y Silvia para mí, ¿no? Digamos, pasar de esa parte de hemos puesto aquí todo, no revuelto, sino como toda la lluvia de ideas, y ahora vamos a darle una forma que se alinee con la legislación, que se alinee con nuestros objetivos, con los criterios, para darle una forma. Y estamos en un momento de eso, de que todas las personas que estamos participando en el grupo, pues poderle dar una vuelta al documento origen para poder generar pues más ideas, generar esa estructura, darle como un sentido, un sostén. También Gates con esa parte, ¿no?, de darle vueltas a la reflexión. Y también una cosa que me parecía muy interesante, cómo enfocar el acompañamiento en la escuela a cielo abierto, ¿no? Porque igual esa parte sí que puede pasar más desapercibida, pero como que me parece que en el grupo de co-creación le hemos dado un lugar y que ha de estar plasmado, ¿no? Cómo se acompaña, que eso también lo habéis nombrado hoy, lo ha nombrado Jara y lo habéis nombrado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ese momento. Nos reuniremos de nuevo ahora en febrero, que hay un doodle para generar el día. Y nada, yo súper agradecida. En cuanto a así mi experiencia de lo que estoy plasmando en las prácticas, es verdad que ahora, de lo de recursos personales que habéis comentado, el grupo nosotros en nuestro grupo somos 15 personas, y estamos saliendo dos, la maestra titular y yo, que soy, digamos, la persona que acompaña en prácticas. Y sí que es verdad que me estoy encontrando con cierta, la parte de atención a la diversidad, o lo del DUA, que lo comentamos también el otro día. Esa parte me cuesta si no hay una persona dedicada solamente a un niño o niña que tenga acné, ¿no? Porque si está ya con el diagnóstico y necesita una atención muy cercana, pues sí que es verdad que creo que tiene que ser acompañado individualmente. O sea, si ya esto pasa en el aula, pues al cielo abierto más todavía. Entonces, lanzo aquí la pregunta, porque así con el encuentro me venía, de si hay alguna persona que está adherida a la comunidad o que escucha esto en algún momento en YouTube, que si tiene experiencia a cielo abierto con personas que tengan necesidades específicas, ¿no? Un acompañamiento que necesite, pues eso, un sostén continuo e individualizado, ¿no? A ver cómo lo hacen, cómo lo plasman, cómo lo trabajan, porque me resulta interesante. Y también quería poner aquí esa parte que habéis comentado, que me parece imprescindible que haya una formación y un empuje y un sostén desde la universidad, desde la formación, porque luego yo ahora, por ejemplo, porque he dado con una tutora, mi tutora de prácticas en el centro, que apuesta por este modo, pero tanto la persona de audición y lenguaje como la PT y la AT, o sea, tienen pavor a salir, pavor, o sea, no quieren directamente, no se niegan porque lo pide la tutora del grupo, pero vamos, o sea, y entonces eso, claro, si no ves que es algo normal, es como, ¡oh, Dios mío, ¿qué hacen? O hace frío y todos nos ven por ahí salir como, ¡oh, ¿dónde van? ¿Dónde van? Bueno, sí, hace frío, estamos en invierno, ¿no? Estamos trabajando precisamente eso, ¿no? Corporeizar lo que es la estación, no estamos poniendo una ficha de unos copos de nieve o viendo una película de cómo nieva, estamos sintiéndolo. Entonces, bueno, esta parte como que me apetecía nombrarlo y muy agradecida. Eso. Bueno, esto ya sabes que es pico y pala, y que Sí, vean que eres el raro, el extraño, pero poco a poco se va contagiando. Paqui es la que más experiencia tiene en eso, que está recorriendo un montón de centros y inspirando a mucha gente, ¿no? Y al final es muy lento, es más lento de lo que nos gustaría, pero van quedando las semillas por ahí, y yo siento que germinan, poco a poco van germinando, ¿no, Paqui? Buenas tardes. Me ha encantado lo que habéis presentado, y bueno, tanto
tanto Silvia como Jara, de verdad, una presentación yo creo que nos va a inspirar, a mí por lo menos, muchísimo. Y nada, sí es verdad que voy cada vez conociendo a más centros y de Andalucía tampoco son tantos, por ahora, pero sí que es verdad que es una gran diversidad. Y en la mayoría de los casos, porque sí que participan gente de las aulas específicas o de PT, en la mayoría de los casos es gente que tiene tanto ganas como interés en salir, ¿vale? Si os digo que claro, ayer precisamente que estaba en una formación, le hablaba con el jefe de estudios, ¿no? Del centro, este era en Pulpí. Y claro, la verdad es que tengo la suerte, que eso también le hablaba con Eva Troya el otro día, de que prácticamente todos los centros, lo sabe Vicente también bien, la gente que se apunta a estas formaciones, que participa, es gente que lo hace de manera voluntaria. Entonces, gente que de alguna manera ya tiene una predisposición y en muy, muy raros casos, digamos, va, entre comillas, forzado, ¿no? Sí es verdad que en algún centro, en uno en concreto, me encontré ahí un par de personas de eso, de PT o de aula específica, que sí veían más dificultad y que, en fin, que lo veían complicado, pero en general la predisposición en ese sentido es muy buena y al revés, la gente luego lo que comparte, si no se había lanzado ya y se empieza a lanzar a partir de ese momento, es que al final es mucho más, digamos, más beneficioso estar con esos niños y esas niñas en el exterior que dentro. Lo que pasa, claro, como dice Esther, primero hay que vencer, si tienen pavor, hay que vencer eso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí lo más importante es el ejemplo. O sea, el ver que se hace, se salen con los grupos y que está funcionando, que lo pasan bien, que aprenden, que, en fin. Y poquito a poquito. O sea, yo creo que, como tú dices, ¿no? Gota a gota y calando poquito a poquito. Bueno, pues nada, yo creo, Andrea, que cerramos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está súper completo ya todo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar y por estar esta tarde compartiendo todas estas experiencias, los proyectos maravillosos, y a Jara y a Silvia por, como había dicho Esther, resumir de una forma tan bonita todo lo que tenemos en la cabeza. Yo creo que ayuda muchísimo este tipo de síntesis a dar palabra a lo que tenemos dentro. Entonces, nada, muchísimas gracias. Nada, seguimos tejiendo red, los que Sí. ya nos seguimos en contacto, por un camino o por otro. Sí. Que paséis muy buena tarde. Adiós. Adiós. Adiós, Vicente, Gracias. adiós Paqui, adiós María José. Besito. Me alegro de veros por aquí. Chao. Gente, adiós Jara.